Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la siguiente conferencia. Los do's and don'ts que aplicar en tu negocio para ser proveedor aeroespacial. Y nos acompañan para ello José Luis Zúñiga de Tecva. Él cuenta con 10 años de experiencia internacional en el sector aeroespacial en actividades de desarrollo de negocios. Es egresado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato con el grado de Ingeniero Industrial. Actualmente estudia una licenciatura en Ingeniería en Administración de Proyectos y tiene una sólida formación técnica centrada en control de calidad. Certificado en la implementación de Core Tools por el Tecnológico de Monterrey. Como auditor interno de AS 9100, revisión D y auditor líder de IATF 16949. Fue responsable del diseño, implementación y certificación de una empresa aeroespacial queretana. Desde el año 2017, lidera un equipo multidisciplinario en Tecva que está enfocado en la ejecución de Estrategia Nacional de Desarrollo de Proveedores, coordinada por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA, y los principales clústeres aeroespaciales. Esta tarea se ha convertido para él en un esfuerzo permanente por identificar y alistar técnica y comercialmente empresas que desean seguir su curva de desarrollo y consolidarse en el sector aeroespacial. También nos acompaña el día de hoy Alberto Robles, Strategic Supply Chain Manager de GE-IQ. Cuenta con una importante experiencia en ingeniería gracias a sus más de 13 años trabajando en la industria aeroespacial. Ha trabajado durante más de 12 años en GE Aviation, donde adquirió experiencia en gestión, integración vertical y alianzas estratégicas. Se convirtió en líder de la cadena de suministro estratégica para la TAM de GE Infrastructure, Querétaro, en febrero del 2018 y actualmente está a cargo del desarrollo de la cadena de suministro de la empresa en la región. Alberto ha participado como ponente internacional, ha sido mentor de pequeñas y medianas empresas en México en temas de estrategia y modelos de negocio, y es autor de diversas publicaciones como colaborador experto en temas seleccionados con Supply Chain. Les agradezco nuevamente su presencia y les recuerdo a todo el auditorio que pueden hacer sus preguntas a través del código QR. Nuevamente bienvenidos y les cedo la palabra a Alberto y a José Luis. Muchas gracias, Rocío. Gracias por la presentación. Primero que nada, agradecer al Clúster Aeroespacial del Bajío, a los sponsors y a todas aquellas partes interesadas que hacen posible este espacio. Para mí es un placer volver a compartir pista de despegue con mi colega Alberto Robles. Me parece que ya está todo dicho acerca de nuestra experiencia, de nuestras credenciales. Y si te parece bien, pasemos a lo importante, ¿no? Nuevamente, de mi parte también agradecer, por supuesto, la invitación y toda la organización de este evento. Créannos que detrás de todo esto hay muchísimo trabajo. Somos nosotros testigos de eso en las pruebas de audio de ayer por la noche. Quiero hacer una pequeña advertencia en el buen sentido de la palabra. Nos pusimos de acuerdo recientemente, José Luis y yo, queremos hacer de esta charla algo un poquito más dinámico. No nos gustaría seguir el protocolo de la típica presentación. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Va a ser totalmente espontáneo, no diría improvisado, pero esperando por supuesto que se lleven buenas cosas de esta charla y bueno, comenzamos sin más preámbulo. Perfecto, muchísimas gracias. Si me permiten, en la pantalla ver ¿cuál es la diapositiva que está actualmente? Excelente. De acuerdo. Primero, para ponernos en contexto, me gustaría platicarles un poco acerca de Tecva Aerospace. Les puedo comentar que desde el año 2018, la división aeroespacial del programa Tecva ha colaborado con más de 100 compañías en diferentes niveles de servicio para integrarlas exitosamente a esta cadena de valor. Esto corresponde a un 33% aproximadamente de las empresas establecidas en México y para nosotros ha sido un impacto fundamental en el ecosistema a través de nuestros expertos y consultores y nuestro equipo multidisciplinario. Por supuesto que para lograr este impacto nos relacionamos de la siguiente manera con el sector aeroespacial. Tenemos una fuerte, una sólida relación con los principales directores de las empresas tractoras establecidas en México
Por supuesto que también con autoridades como la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial a través de la FEMIA, con la Agencia Espacial Mexicana, con la Fuerza Aérea a través de la FAMEX, con instituciones gubernamentales que se representan a través de la Secretaría de Economía a nivel federal y en algunos casos también a nivel estatal. Por supuesto que con toda aquella red de empresas Tier 1, Tier 2, Tier 3, inclusive MRO, temas de aviación y algunos sectores laterales. Algo muy importante que se mencionó durante la semblanza es este esfuerzo permanente que se está haciendo para el desarrollo de cadenas de valor. Para nosotros, Guanajuato representa uno de los 14 estados que en su momento tocamos con mucho éxito para mapear las capacidades de más de 20 operaciones donde el resultado fue muy satisfactorio. Y este resumen ejecutivo que tienen en pantalla representa un primer entregable de ese esfuerzo donde ponemos en el radar de todas las partes interesadas todas aquellas recomendaciones que las empresas deben de seguir para integrarse exitosamente, las que ya están y las que no están, el saber cómo y de qué manera pueden comenzar a dar pasos sólidos y poder capturar este tipo de oportunidades de negocio. Pero sin más preámbulo, pasamos al tema de do's and don'ts. Yo creo que ese es el tema que nos trae a la conversación el día de hoy. Estoy seguro que esta conversación va a ser muy valiosa para todas aquellas empresas que desean y que tienen en sus intenciones y en su visión el integrarse a esta cadena de valor. Estoy seguro que entender el cómo, sobre todo desde el punto de vista contigo, será ideal para poder plantear cuáles pueden ser algunos pasos iniciales y una vez que inicias, cómo seguir avanzando en esta tónica, ¿no? Perfecto. Pues miren, yo creo que lo primero que tienen que saber es que para nosotros es muy importante ubicar un punto de partida. Y esta gráfica lo representa perfectamente, porque tiene los elementos claves para poder desarrollar estas ideas. Tiene inversión, tiene tiempo y tiene actividades naturales que las empresas deben seguir para poder lograr su inserción en la cadena de valor. Hay un fenómeno con el que nosotros nos enfrentamos de una manera muy particular. Cuando nosotros estamos diagnosticando a las empresas, inclusive cuando ellos sienten que hay un sobrediagnóstico, para nosotros es muy importante identificar cuál es ese punto de partida para saber qué tipo de brechas y qué tipo de retos son los que tienen que atajar. Y normalmente caen en un tema de falso alistamiento. Nos dicen que están listos porque en el sector principal de influencia en el que se desarrollan lo están haciendo muy bien, tienen performance sobresaliente y eso les da la pauta para pensar que lo pueden replicar en el sector espacial. Y tal vez tienen razón, pero primero tienen que entender cuáles son los pasos y cuáles son las reglas de juego en este nuevo terreno, ¿no? Como muchas veces digo, ¿no? Creo que muchas veces las compañías son presa de su propio éxito. Y hablando de un país como el nuestro, donde tenemos una tradición manufacturera de décadas, muy fuerte, sobre todo en el sector de autopartes, sector automotriz, estas compañías, al tener una tradición exitosa en ese sector de la industria, pues tienen esta percepción la cual mencionas, ¿no? De ese falso sentir o ese falso alistamiento. Creo que es sumamente importante y se refleja en esta curva de aceleración que tienes en pantalla, el hacer la tarea, ¿no? Primeramente, y creo que es algo de lo que vamos a estar hablando en las próximas diapositivas, pero yo quería, a lo mejor de manera un poco espontánea, preguntarte, desde nuestra perspectiva como empresa tractora Tier 1, del lado de GE Aviation, hemos hecho un planteamiento estratégico que sugiere diferentes mecanismos de desarrollo de cadena de suministro. No solo en México, sino en la región, e incluso puede ser un modelo perfectamente exportable a un desarrollo de cadena de suministro global. Por citarte un par de ejemplos, tenemos dos mecanismos, uno que es la parte de desarrollo orgánico de cadena de suministro y la otra que es la parte de migración de proveedores, es decir, aquellas compañías que quizá
ya son exitosas en sectores transversales, pero que tienen este ímpetu y este deseo de diversificarse hacia otros sectores de la industria. Mi pregunta ahora sí, muy concreta para ti, José Luis, sería, esta curva de aceleración que estamos viendo aquí en pantalla, ¿de qué manera se ve impactada o cómo se modificaría para representar cualquiera de estos dos casos que acabo de sugerirte? Bueno, en el tema de aquellas empresas que de manera orgánica ya están integradas en el sector, desde nuestro punto de vista lo más importante es crear trajes a la medida que les permitan resolver sus retos inmediatos y prioritarios y que eso detone el escalamiento de estos modelos de negocio y les permita comenzar a tener mayor impacto en la cadena de valor, entregando productos más complejos o servicios más completos. Para aquellas empresas de migración, sí, probablemente esta curva se va a distorsionar en un sentido, el tiempo que te lleva. Y te puedo poner un ejemplo. Para muchas empresas, el reto inicial va a comenzar cuando se enteren de que tienen el falso alistamiento, y van a tener que comenzar a hacer inversiones. Y van a tener que invertir no solo dinero, sino tiempo. Y la paciencia en este sector es clave. Entonces, vienen retos después asociados a cumplir con regulaciones y certificaciones, entender el mercado, analizarlo, y una vez que tienes alineadas las capacidades, ponerlas en la consideración del público objetivo y comenzar a hacer desarrollo de negocios. Esa curva es ascendente y, de nuevo, tiempo, dinero. Muchas empresas deciden ya no hacerlo y seguir en el sector de influencia natural al que pertenecen, y en ese tenor seguir creciendo, pero las que sí deciden seguir se dan cuenta que si hay casos de negocio que les pueden hacer sentido, que sin desenfocarse de su sector natural puedan encontrar en el sector espacial una ventanilla muy precisa para diversificar y sobre todo para comenzar a hacer productos o entregar servicios con muchísimo mayor valor agregado, ¿no? Y primero que nada, una vez que logran pasar esta curva, hay que mostrarles cuáles son las consideraciones iniciales. Lo primero que tienen que considerar es un plan estratégico. En este sector no se puede improvisar. Al final del día hay que recordar y hay que sensibilizar a las partes interesadas de que hay vidas en riesgo cada vez que un avión despega. Es muy importante hacer diagnósticos y sobre todo es muy importante tener un plan de acción y la ejecución. Por ejemplo, hay un caso muy concreto, ¿no? de algunos empresarios asiáticos, de algunas empresas, donde dicen, en México, mucha palabra. Lo más importante es ejecutar en tiempo y en forma. Y como no se puede improvisar, las empresas deben tener muy claro hacia dónde se dirigen y comenzar a que esas líneas de acción sean atajadas de manera correcta. Otro tema importante es la concientización. Para las empresas que van a migrar, es muy importante que entiendan cuál es el nuevo terreno de juego en el que están jugando. ¿Qué perfil tienen aquellos clientes que eventualmente van a ser potenciales para ellos? Y que eso les permita después ir desmenuzando que se van a encontrar con contratos más jugosos, con estabilidad en un sector especializado y sobre todo entendiendo ya factores muy específicos como el volumen, como la mezcla, como el grado de calidad y de documentación y requerimientos que van a tener que cumplir y por supuesto aquellas regulaciones y certificaciones que van a ser obligatorias en algunos de los casos, ¿no? Creo que tocas un tema muy interesante, José Luis, porque el primer paso es hacer la tarea, y hacer la tarea significa muchas cosas. Y cuando hablamos del sector aeroespacial nos damos cuenta que probablemente en muchos de los casos las capacidades técnicas del sector, no sé, automotriz, pudieran aparentemente ser muy compatibles con un sector tan complejo como lo es el aeroespacial. Pero de entrada tocaste dos elementos clave, ¿no? El volumen, la mezcla. Del lado automotriz tienes alto volumen, baja mezcla, del lado aeroespacial es totalmente lo contrario. ¿Por qué es relevante esto? Pues de entrada una herramienta diagnóstica para nosotros del lado de compras fundamental es la cotización.
cuando yo reviso una cotización, veo que los costos están desproporcionadamente, o sea, no hacen ningún sentido, con algún precio de referencia, no solo contra proveedores extranjeros, sino también con proveeduría nacional. Y me doy cuenta que muchas veces tiene que ver con un mal entendimiento del modelo de negocio y el modelo o la dinámica de negocio que se da en un sector como el nuestro, ¿no? del lado aeroespacial. Entonces yo creo que es un elemento muy importante y quizá incluiría un elemento más, creo que es de coyuntura, dadas las circunstancias por las cuales atravesamos actualmente con todo este tema de COVID. Digo, ahorita se llama COVID, pero vamos a generalizar un poco en términos de eventos altamente inesperados y disruptivos, ahorita COVID-19. Creo que nos falta una cultura también de manejo de riesgos y también de continuidad, planes de continuidad de negocio. Algo que esta pandemia hizo muy, pero muy evidente es que no tenemos mejores prácticas del lado de manejo de riesgos y continuidad de negocios. Es por eso que muchas compañías, de manera a lo mejor mucho más apresurada que otras, tuvieron que cerrar operaciones desafortunadamente, y algunas otras pues la están pasando mal, ¿no? Y quizá no estén tan lejos de un final tan catastrófico como eso. Pero volteamos a ver a compañías que generalmente son las más grandes, que pudieran decir, bueno, es porque es una compañía más grande, pues tiene esta fortaleza adicional que la hace mucho más resiliente ante eventos como este, pero no solamente es el tamaño, la escala también puede jugar en tu contra, ¿no? El hecho de que esa es una gran empresa no significa que sea resistente a todo, pero creo que tiene que ver mucho con todo este establecimiento de mejores prácticas en cuestiones de continuidad, políticas de planes de continuidad de negocio, que quizá muchas veces las empresas pequeñas y medianas no tienen como parte del core de su modelo operativo. Por supuesto, yo creo que el plan de continuidad operativa es clave. Ya se tocará con un mayor detalle en alguna plática posterior, porque es muy importante estar preparado con actividades, con líneas operativas que puedan reactivar todas aquellas tareas de las empresas ante eventos inesperados. Y me gusta cómo lo has dicho. Hoy es COVID, mañana puede ser cualquier situación. Las empresas tienen que tener en el sector aeroespacial un plan de mitigación de riesgos. Y este plan de mitigación de riesgos está en todos los procesos productivos de las organizaciones. Inclusive antes de que las empresas acepten un contrato, tienen que evaluar sus riesgos. Y la invitación es, si no saben cómo hacerlo, sería muy útil que se acercaran a los expertos y a aquellas personas que con sus mejores recomendaciones les pueden mostrar el camino para tener una línea estratégica, pero sobre todo para poder ejecutarlo de manera adecuada. Y es aquí donde mis amigos del clúster, que tengo algunos aquí enfrente, hola, juegan un papel muy, muy importante haciendo esta labor. Aceleradoras de negocios como ustedes, como Tecva, tienen un papel indispensable en el desarrollo de la cadena de suministro. Realmente son habilitadores clave del sector, pues no solo aeroespacial, sino industrial en general, ¿no? en nuestro país. Definitivamente no tenía que llegar una pandemia para mostrarnos que tenemos que trabajar en equipo, Correcto. pero lo hace más evidente ahora, ¿no? La academia, los centros de investigación, el gobierno y todas aquellas partes interesadas en el desarrollo económico, en el desarrollo empresarial y sobre todo en el desarrollo de las capacidades de proveeduría, seguro que entenderán esta nueva dinámica, ¿no? Y una vez que conocemos las consideraciones iniciales y todo aquello que hay que estructurar antes de lanzarnos a lo siguiente, pues vamos a hablar de negocios. Me gusta. Independientemente de que esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, nos tiene pendiendo de un hilo, te puedo decir que el sector aeroespacial en México no se detiene respecto a sus firmes intenciones de integrarse en los próximos meses al top 10 de productores de componentes a nivel mundial. Hay una oportunidad de negocio detectada por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial arriba de $1,000 millones. El tema es que parte de esta bolsa está en pausa entre 24 y 30 meses por las condiciones que ya conocemos, pero no quiere decir que esté cancelada. De acuerdo. Y esto nos da la pauta
para aguantar la respiración el tiempo suficiente y saber que habrá incentivos, que habrá un rebote, que se abrirán oportunidades y que las empresas tienen que estar listas para poder atajar estas oportunidades, que por cierto se comportan de la siguiente manera: 20 categorías, y ya tocaremos cuáles son, y por ahí viene el tema de cómo empresas en sectores laterales, en tiendas automotriz, metal mecánica, plásticos, dispositivos médicos, van a tener la oportunidad de homologar algunos procesos para poder acercarse a estas oportunidades, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, ¿cuáles son algunos de los temas que más buscan las proveedoras? Pues están temas de forja, están temas de maquinados, temas de fundición, materiales compuestos, materia prima, procesos especiales, entre otros, ¿no? Pero yo creo que sería muy útil para todo el auditorio si nos platicas también desde el punto de vista de GIQ, cuáles son algunos de esos elementos, cómo se pueden comportar algunos de tus requerimientos, y vamos encajonando, ¿no? ¿Dónde y de qué manera las empresas pueden encontrar esos espacios para buscar integrarse a través de sus capacidades actuales, ¿no? Mira, creo que de antemano respondiste gran parte de la pregunta. Lo que más bien me gustaría hacer ahorita y en beneficio de la audiencia es trazar quizá un mapa de ruta. Y con esto me refiero a… Tengo la fortuna de representar una compañía que es un sitio global multinegocio. ¿Esto qué significa? Que además de GE Aviation tenemos otras divisiones, ¿no? Como puede ser generación de energía, energías renovables, incluso tenemos un negocio por ahí de sistemas digitales. Y esto tiene la virtud de que nos puede proveer de diferentes puntos de entrada y plataformas de lanzamiento, vamos a decir, para la base de proveedores en el país. Anteriormente, te comparto un poco de la experiencia en el 2018, lo que vivíamos era mucho acercamientos fallidos con proveedores en la región, porque llegaban, se acercaban, querían empezar a hacer negocios con GE Aviation y la verdad es que el nivel de alistamiento no era el adecuado. Entonces, traíamos un mindset un poquito más, como yo le llamo, de plug and play, pero era porque realmente el nivel de alistamiento no estaba ahí. Sin embargo, yo alcanzaba a identificar muchísimas capacidades que eran muy valiosas, aunque no para el sector aeroespacial, pero sí para otros sectores y para otras divisiones de General Electric. Entonces, es ahí donde, en conjunto con mi equipo, hicimos una estrategia que, en lugar de estar diciéndole next al siguiente proveedor y next en cada interacción, empezamos a perfilar sus capacidades y los empezamos a alinear con las diferentes divisiones que nosotros tenemos. Y esto con la mira de eventualmente poderlos desarrollar y llevarlos al sector aeroespacial, que en nuestro caso es la parte de GE Aviation, ¿no? Entonces, creo que esto es un ganar-ganar, tanto para la industria como nosotros como empresa tractora, por la simple razón de que resuelven un problema real o una necesidad real con nosotros, quizá en otra división, pero nosotros desde ahí le ponemos, digamos, una marca personal que nos permite ir midiendo esa evolución en términos de su desarrollo en diferentes dimensiones, hasta que decimos, ¿sabes qué? Creo que ya se pueden convertir en un proveedor relevante. A lo mejor ya en una de nuestras divisiones, que es máquinas aeroderivadas, que ya está muy cerquita de aviación, o por qué no dar el salto directamente, ¿no? Por supuesto. Una vez que conocemos las consideraciones, sabemos que hay un caso de negocio, hay que cerrar las brechas para poder acercarnos a esas oportunidades de negocio. El tema de las certificaciones es todo un tabú en este sector y sobre todo para todas aquellas empresas que se acercan y nos preguntan, oye, pues es que si no tengo la certificación, no hay conversación con el comprador. Yo siempre les he insistido, probablemente el comprador no es el primer contacto que debes de tocar, pero sí tienes que considerar que hay regulaciones y certificaciones que vas a tener que cumplir sí o sí. Estás hablando de uno de los sectores más, ¿cómo lo podrían poner en términos regulados del planeta? Por la criticidad, por lo sensible de los componentes, de las piezas y de las plataformas, ¿no? Entonces, para las empresas tiene que ser muy útil lo primero. Contar con un sistema de gestión de calidad es clave y mínimo tienen que contar con un ISO 9001. Eso les da la pauta de conocer sus procesos, de medirlos y de mejorarlos. Y un sistema de gestión de calidad es sinónimo de confianza. Ahora, en el sector aeroespacial hay dos claves. ISO 9100
y NADCAP, pero no son los únicos. Depende de cada empresa, de su contexto de operación, de sus productos, de sus servicios, pero sobre todo de qué tipo de piezas son las que en su visión y su estrategia son capaces de fabricar en un momento inicial para poder definir qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Me certifico para tener negocio? ¿O busco el negocio para después, en el caso de negocio, buscar cómo encontrar el sí de certificarme que me haga sentido, ¿no? Porque además es costoso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tema de las certificaciones es clave y lo podemos bajar a un ejemplo muy coloquial. Entendamos que la certificación es el pasaporte, pero para poder volar necesitamos el embarque, el ticket de embarque, y eso se traduce en contratos, ¿de acuerdo? Hay otro punto muy importante, el tema de alistamiento técnico comercial. Aquí es donde las empresas tienen mucha tarea que hacer, aquí es donde realmente nos enfocamos en toda esa formación, capacitación y estrategia para que puedan ser más competitivos, para que tengan procesos no solo más flexibles, sino también más enfocados y sobre todo que puedan tender a tener una oferta de valor muy clara, porque eso también es un tema y estoy seguro que tú lo has vivido, ¿no? Mira, yo creo que el tema de las certificaciones es sumamente relevante, pero como dicen mis amigos los ticos, quizás es el tiquete para entrar a la boda, pero eso no te compra el derecho a bailar con la novia, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el tema de las certificaciones te sienta en la mesa de los niños grandes, pero de ahí todavía hay que demostrar un montón de cosas. Ahora, está la otra parte que es el compliance famoso. Es decir, pueden ser compañías que ya se comportan bajo los estándares de calidad de una S, por ejemplo, 9100, quizá nada más carecen del certificado. Esas compañías en particular son interesantes porque ya llevan, digamos, un camino un poco más recorrido que otras que ni siquiera están en el punto del compliance. Sin embargo, pues el certificado sigue siendo necesario para hacer negocios en ciertas categorías de producto. Creo que de las primeras preguntas que se tiene que hacer el empresario o el dueño de la pyme es, ok, quiero participar en el sector aeroespacial, voy con productos directos o indirectos, o avionables o no avionables, como tú lo comentas. Yo creo que hay una oportunidad del lado de categorías indirectas, como puede ser herramientales, donde pues son piezas obviamente de suma importancia para a lo mejor el ensamble de un motor o la manufactura de alguna parte de una aeronave, etcétera, pero son piezas que no van a volar. Claro. Sin embargo, puede ser una antesala, ¿no? Para muchas de estas compañías para poderse incorporar a las cadenas de valor aeroespaciales. Sin embargo, cuando ya hablamos de, oye, sí quiero que mis piezas vuelen, pues AS 9100 es mandatorio. NADCAP podría ser, NADCAP aplica más para algunos procesos especiales, pero en su mayoría sí hay muchos procesos especiales donde vamos a requerir de certificaciones NADCAP. Hablabas de alistamiento técnico comercial, digo, no quiero ser redundante, sin embargo, me he topado con la sorpresa de que hay compañías que o que no tienen KPIs o ni siquiera saben qué es un KPI. He visto también compañías que tienen quizá las capacidades, vamos a decir, técnicas, pero la parte comercial es muy débil. Así es. No entienden el modelo de negocio, la dinámica de la industria aeroespacial, dan por un hecho de que si ya fueron sumamente exitosos en automotriz, porque quizá le venden a un Audi, un BMW, creen que ya son plug and play al sector aeroespacial. Y creo que esto va muy ligado con lo que hablábamos al inicio en las consideraciones iniciales. Y también vienen cuestiones muy relacionadas con la parte comercial, y hay que ver más con cuestiones más financieras, ¿no? Totalmente, y antes de que pasemos al tema de los dineros, el tema comercial es bien importante. Sí. Fíjate que tú lo has dicho, tienen la parte técnica resuelta, son muy buenos en lo que hacen, ellos son los expertos, sí, pero también influyen mucho en ese producto y en esos servicios. ¿Cómo los vas a poner en el radar de tus clientes potenciales? Hay que ser muy claros. Hay muchos ejemplos y yo te puedo decir que en mi experiencia, invitando a muchas empresas,
o viendo plataformas de B2B, ahora que está de moda todo este tema virtual, no me termina a veces por quedar muy claro qué hacen las empresas. ¿Cómo les puedo ayudar si no entiendo qué hacen? ¿Cómo me puedo acercar si no me quedó claro? Entonces, al final de leer un párrafo bastante choncho, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Seguro que te has topado con eso. Yo he trabajado mucho con algunas de las empresas que te acerco, que obviamente lo recibes con mucho gusto y le das un vistazo, pero en tener esa precisión de, poniendo un ejemplo de maquinados, en qué eres el mejor, qué tecnología tienes, qué materiales manejas, qué dimensiones, qué certificaciones, qué tipo de proyectos, qué clientes, en qué sectores. Todo eso hace que el cliente te entienda y sea más útil identificar muy rápido si me puede ayudar a resolver mis broncas o no. Porque de otra manera te quemas la atención del cliente y peor, y en aquellas presentaciones de 40 slides donde le dijiste todo y te abriste de capa y no le dijiste mucho, ¿no? Sí. Sí, ciertamente, digo, hay varias anécdotas chuscas por ahí y no sé si por ahí ande mi buen amigo Eugenio Marín, pero alguna vez me dio una regañada porque en una charla casual de café yo le comentaba que estaba buscando un proveedor, creo que de maquinados muy grandes, ¿no? Y él me decía, ¿cómo que no encuentras un proveedor con esas características, Alberto? Me extraña, hay una empresa en tal y tal lugar, no vamos a dar detalles para no balconear a nadie, y que cumple perfectamente con tus requerimientos. Y le dije, oye, pues yo te mandé la presentación, te la vuelvo a enviar y pues reviso la presentación. Y es justamente el caso que compartías ahorita, ¿no? Es el caso en el cual tienes 30, 40 slides, terminas, llegas al gracias por su atención, aquí está el contacto y a veces ni el contacto. Y no supe a qué se dedicaba. O sea, nunca me quedó claro, nunca se articuló una propuesta de valor clara en la que yo dijera, ¿me pueden ayudar o no me pueden ayudar? Es muy importante, eso es un tema de colaterales de marketing. Sí. En eso los apoyamos, les hacemos muchas recomendaciones y de verdad que hace la diferencia para poder acceder a oportunidades de negocio o quedarte en las sombras esperando a que te llamen, porque probablemente esa presentación está fuera de su radar, ¿no? Sí. Hablando ahora sí de consideraciones financieras y más en estos tiempos tan complejos, yo te diría que aunque el dinero no necesariamente lo resuelve todo, el cash es el rey. Sí. Y en estos tiempos las empresas están cuidando su liquidez como nada. Y a pesar de la pandemia, no todos están pensando en ahorrarse los centavos y gastarse los pesos. A lo que voy es que el desarrollo de algunas empresas, de la visión y estrategia de los empresarios, está firme el crecer, el desarrollarse, y si no es en el sector en el que actualmente están participando, buscar la diversificación y apostar por nuevas líneas. Y esto lo hacen a través de la adquisición de equipo, de tecnología, de maquinaria, inclusive de capital humano para poder lograrlo, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante para nosotros poner al alcance y en el radar de las empresas todas aquellas instituciones financieras que puedan ser útiles para que se apalanquen, para que encuentren esos multiplicadores, para que revisen estrategias como el factoraje, como el leasing, pero sobre todo que estén muy conscientes de conceptos como los términos y condiciones, ¿no? Donde seguro que tú nos podrás dar algún ejemplo, ¿no?, que sea útil para este tema, ¿no? Sí, mira, antes de entrar a la parte de términos y condiciones, creo que mencionas un punto importante. Podemos poner sobre la mesa todas las opciones del mundo de instituciones financieras que pueden habilitar o quizá destrabar ahí algunos obstáculos de carácter financiero. Creo que donde todavía tenemos mucho trabajo por hacer es el tener acceso a tasas competitivas. Si tú volteas a ver países o economías emergentes fuera de México, te vas a dar cuenta que sus líneas de crédito, incluso en Estados Unidos, ni siquiera como economía emergente, sino como economía desarrollada, vas a tener tasas mucho más bajas que nosotros, ¿no? Acá como país. Pero bueno, términos y condiciones, creo que no hay mucho que decir más que es uno de los deal breakers más comunes que hacen que muchas veces oportunidades muy tangibles, al menos hablo por General Electric, muchas veces se tengan que localizar en otros países. Precisamente porque tenemos, digo, no puedo compartir muchos de esos detalles, pero lo que sí puedo decir es que la base empresarial en México muchas veces no está dispuesta o no está habilitada
para llevarse varias semanas sin ver un peso de nosotros. Por supuesto. Y ellos obviamente tienen que invertir en materia prima y Claro. otros insumos, ¿no? Sin embargo, y muchas veces recibimos mucho pushback de ese lado. Lo que sí te puedo decir es, mi posición es compleja y es muy complicada, porque si yo volteo a ver el mercado internacional, hay compañías que están dispuestas a aceptar esos términos y condiciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? No hay pretexto. Si hay alguien, o sea, la competencia es global. Claro. Y si hay alguien que puede hacerlo y aquí no estamos listos, pues con la pena, ¿no? Claro. Pero digo, creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos para encontrar esas condiciones más favorables en el sector financiero para empresas que quieran jugar en la industria aeroespacial. Por supuesto, y eso es parte de cerrar algunos ejemplos de brechas estratégicas que desde nuestro punto de vista son fundamentales, ¿no? Pero llega la hora de la verdad, Alberto. Ponla. Ya conocieron desde el día 1 que tienen que tener un plan porque no se puede improvisar. Correcto. Ya saben que tienen que cumplir con regulaciones y certificaciones. Ya saben que tienen que cerrar algunas brechas técnicas y comerciales, pero ahora llega el momento de ponerlo en práctica. Para nosotros, un ejemplo muy tangible de cómo hacerlo exitosamente es participando en eventos de desarrollo de negocios. Y un ejemplo es la FAMEX. Y si me lo permiten, voy a hacer un comercial de 30 segundos. Tenemos que ir a la FAMEX, Alberto. Se trata del primer evento internacional post-COVID. Sí. Se trata de la oportunidad inmejorable de mostrarle al mundo nuestro poder de organización, de convocatoria y de valor de negocio que representa desde ya el evento más importante de Latinoamérica. Abril 2021 tiene que ser un parteaguas para la industria mexicana, tiene que ser un apalancamiento para, además, demostrarle a los ojos del sector espacial que somos un destino privilegiado de inversiones y que todos esos conceptos que están en boga, reshoring, nearshoring, son una realidad, porque hay empresas que se están preparando y hay empresas que van a tener la capacidad de poder relocalizar muchos de los proyectos y programas que se van a comenzar a mover en otras cadenas de valor, en otras ubicaciones, ¿no? Ahora, una cosa es ir a los eventos y otra cosa es que sea valioso. Correcto. Tienes que tener un plan y te tienes que preparar. La prospección puede ser bien interesante cuando vas a hacer el walkthrough, pero los B2B son la clave. Esos targets tan específicos donde te pones una agenda de 10 citas el día de hoy, pero son las 10 citas que necesitas. Tienes que prepararte previamente. Tienes que estudiar muy bien a quién vas a tener enfrente, cuáles son sus broncas y qué le puedes ayudar a resolver. Y tener una conversación muy fluida y muy útil para que sea adecuada. Y es que esto funciona así. Es decir, vamos a ponerlo en términos coloquiales y ojalá no esté por ahí Javier Hurtado porque si no va a cobrar derechos de autor. Es que el tema de hacer negocios es como cuando quieres quedar con una chica. Primero tienes que tomarla de la mano para saber si hay química y después pues, comenzar a conocerla. Yo creo que primero le tienes que invitar el café antes de tomarle la mano. Bueno, tienes razón. Me parece un poco invasivo. Pero Tienes razón. Definitivamente primero hay que tener el B2B y ya después vemos, ¿no? Exacto, correcto. Sí. Si no, vamos mal, ¿no? Una vez que tienes ese B2B y sales con muy buenas sensaciones y te vas a tomar un café, después durante la conversación seguramente ellos se van a dar cuenta que sí puede ser útil porque le has demostrado que le puedes ayudar a resolver algunos de sus retos, que ya te visitó y las capacidades realmente sí tienen sentido respecto a sus necesidades. Te van a dar ejercicios de cotización y aquí viene un elemento bien importante en el sector. Hay que saber cotizar y hay que hacerlo de manera rápida, pero también efectiva, porque no están peleados esos conceptos, ¿no? Ahora, nosotros, a través de nuestros expertos, transferimos el know-how con temas de modelos de costos bien precisos, inclusive utilizando plantillas de cotización para poder habilitar con las empresas que sea más eficiente el cómo entender esos números y cómo poder defenderlos eventualmente, ¿no? Y es que tú tendrás el ejemplo perfecto de cómo te acercamos a empresas que de repente se quedan en la línea. Y no es por sus capacidades, es porque de repente hay temas que ajustar, que necesitan conocer con ese feedback
para poder hacerlo de una manera correcta y que le puedan pegar a temas más interesantes, ¿no? Creo que hay temas de forma y de fondo, ¿no?, que tratar ahí. Creo que la parte de la forma la cubres muy bien. Creo que estos templates de cotización son útiles para decirle al proveedor dónde se tiene que enfocar, cómo tiene que cotizar, pero el fondo es lo que más me preocupa. Creo que eso tiene que ver más con la parte del entendimiento del sector y sobre todo cuando ya traemos algunas ideas preconcebidas o algunos vicios, sobre todo si venimos de algún sector transversal, que pudiera en apariencia verse muy similar, pero en el fondo pues no es tan así. Otro tema importante es, en este sector es muy común pedir cotizaciones a libro abierto. Y esto es algo que a veces causa algo de controversia porque existe esta percepción de, es que el comprador quiere ver cuánto dinero estoy haciendo porque quieren estrangular mi margen. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Ciertamente hay que estar conscientes de que la competencia es global y ciertamente vamos a buscar proveedores competitivos en costo, pero también es igual de importante para nosotros asegurarnos de que nuestra base de proveedores hace dinero, es rentable su operación, porque esto es y tú lo sabes muy bien, es un círculo muy pequeño, muy cerrado, donde no necesariamente tenemos muchas opciones por cada categoría de hardware para echar de la mano, ¿no? Entonces, si se nos va un proveedor, muy probablemente nos va a causar alguna disrupción importante en el suministro de partes. No, y además yo entiendo que es muy importante para ustedes apoyarlos con mucho feedback a que esas cotizaciones cuadren, Sí. Porque una vez que cuadran, viene el tema de contrato. Correcto. Y yo lo que le diré a las empresas es la relación cliente-proveedor, aunque es de confianza, no lo es todo. Porque para eso existen fianzas, seguros, garantías y demás. Sí. El tema aquí es que las empresas no leen. En México no hay una cultura de lectura, Alberto. Entonces vienen temas donde las empresas adquieren compromisos que no estaban conscientes y todo por volver a un concepto que ya platicamos. Riesgos. No analizaron correctamente los riesgos de aceptar esas condiciones y créeme que se vale matizar y se vale rechazar y se vale reformular algunas de las cláusulas de los contratos. Conocemos casos de empresas que inclusive te ponen candados, que inclusive te ponen jiribilla porque están seguros que no lo va a ver el proveedor. Y sabemos que sucede y las empresas sufren por esos temas. Mira, yo digo, hablando por mi equipo y por General Electric, no comparto esa opinión del todo. Digo, nosotros sí, algo que nos mueve muchísimo es toda esta parte de la transparencia y nunca hay una intención de fondo, ¿no? Que diga, te voy a poner una cláusula truculenta porque sé que no la vas a leer y a ver si caes. Definitivamente no es una práctica que nosotros hagamos, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ¿no?, estos temas de no revisar a detalle los contratos, sobre todo cuando ya son más de largo plazo, que es algo muy común en esta industria a diferencia de otras. O sea, aquí es muy común firmar contratos a 5, a 10 años, dependiendo la criticidad del suministro de partes. Sí nos hemos topado de repente con algunas sorpresas donde, híjole, ¿sabes qué? No contemplé la fianza, no contemplé X, Y, Z y estoy en aprietos, ¿no? Necesito subir el costo. El pushback es bienvenido. Ciertamente no vamos a obligar a ninguna compañía a que acepte nuestros términos y condiciones y están en su derecho, pero también tienen que estar conscientes de, nuevamente, la competencia es global. Si no son ellos, será alguien más en alguna otra región del mundo, ¿no? Por supuesto. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y eso es también un tema de actitud. Totalmente. Porque las empresas, una vez que consideran todos estos elementos, deben estar conscientes de que sí, la estabilidad de este sector es un dulce al final del camino que todos nos queremos comer, pero también tienen que considerar que es una carrera de resistencia. Sí. Es una carrera, como lo vimos en la curva, que te lleva años y que la mentalidad, el mindset tiene que estar alineado a que vas a cambiar tu estilo de vida en la operación de tu compañía, pero va de vuelta. Los beneficios que te ofrece el sector y las bondades son muy, muy interesantes, ¿no? Temas de actitud es clave, de verdad, el que entiendan, va de nuevo, reglas de juego, terreno de juego y demás, pero sobre todo el saber que a las personas les gusta hacer negocios con quien confían.
Y eso es bien interesante porque las empresas, los empresarios tienen que estar conscientes de que justo en este momento, hablando del tema de coyuntura de COVID, es cuando más hay que tener comunicación con tus clientes, más comunicación con tus proveedores, trabajar en equipo, establecer líneas de estrategia para salir adelante juntos. Todos necesitamos en algún punto de uno o de otro. Entonces, ser muy conscientes y entenderlos, ponerse en el lugar de ellos. Todos estamos sufriendo y la clave será eventualmente la actitud para salir o más fortalecidos o atenuar los efectos de este tema, ¿no? De acuerdo contigo, solamente, digo, y lo pones en términos muy románticos, y está bien. Quizá para polarizar un poco la opinión, yo quisiera balancear un poco esa ecuación. También tiene que haber disposición de hacer negocios por parte de las compañías. Que me he topado en N ocasiones con pequeñas y medianas empresas que llegan y me dicen, desarróllame, es tu obligación porque tú eres una empresa tractora, ¿no? Entonces, creo que el empresario mexicano, al menos con los que yo he tratado en este sector, de dueños de pequeñas y medianas empresas, tienen que comportarse a la altura y como empresarios. Y el ser empresario, y yo tengo negocios fuera de General Electric y lo entiendo así, implica el asumir riesgos. Obviamente bien calculados, con un buen caso de negocio, etcétera, pero es muy común en esta industria que vean una compañía como General Electric y piensan que los vamos a llevar literal de la mano y que casi vamos a financiar todo su programa de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que hay un encuéntrame en el medio y ambas partes tenemos que colaborar, ¿no? Definitivamente, y yo creo que como recomendaciones y reflexiones finales, rescatando un poco de lo que has dicho, la concientización es clave. Sí. El plan de acción es fundamental, pero el tener muy claro que la colaboración es local y la competencia global hace la diferencia. Y para eso habrá incentivos, habrá un rebote de mercado y nos da esto la pauta para pensar que la industria aeroespacial en México en muy poco tiempo va a vivir una época de renacimiento natural porque los mercados lo van a empujar, ¿no? Para eso hay que prepararnos, hay que ponernos de acuerdo, porque en otras partes del mundo sí lo están haciendo, están encontrando los incentivos, están encontrando diferentes mecanismos para apoyar a las empresas y no queremos que nos coman el pastel, Alberto, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que las condiciones macro están ahí y son favorables. Tendremos que resistir la tormenta y verlo como una oportunidad de ganar algo de tiempo y prepararnos para cuando esto resurja. Digo, no quiero ser repetitivo, estoy totalmente de acuerdo con los 3 puntos que mencionas, particularmente reconocer, y esto es algo muy importante para la audiencia, que el principal reto que tenemos como cadena de suministro aeroespacial en México es una falta de integración. Y tiene que ver con el nivel de madurez, ¿no?, que tenemos en el sector, pero también muchas veces no nos integramos, nos damos cuenta de esto que decías ahorita, competimos entre nosotros, cuando la competencia debería ser global y el approach debería ser más colaborativo aquí entre nosotros. Me ha pasado literal compañías que no encuentran un proceso especial que nosotros requerimos y lo tienen que traer del exterior porque no querían colaborar o ni siquiera se daban cuenta de que su vecino de enfrente podía ser X o Y proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y también una reflexión, y nuevamente aquí para mis amigos del clúster, creo que cualquier proyecto requiere de varios objetivos estratégicos, pero al menos una visión sumamente ambiciosa, que de alguna manera todos nos empuje en el buen sentido de la palabra, nos obligue a colaborar en pro de esa visión. Y de esa visión se detonarán muchos objetivos. Pero yo sí creo que debemos dejar de perseguir esos pequeños proyectos y más bien hacer un planteamiento de un gran proyecto de nación, le podemos llamar. Puede ser a lo mejor el primer jet engine mexicano, no lo sé, ¿no? Hay tantas cosas, y más ahora con la Agencia Espacial Mexicana, creo que ahí se abre una brecha totalmente novedosa, ¿no? Entonces, yo creo que se vale pensar en grande y tenemos que empezar a conectar y a colaborar como sector para lograr cosas importantes. De acuerdo. Pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Estoy seguro que hay mucho por ahí que responder. Así
Y nos sin preparamos duda. bastante, así que por favor. Muy interesante lo que han comentado y varias de sus aportaciones, pues bueno, ya estuvo el coronel de la FAMEX, ya conocimos un poco de qué podemos conocer, de cuáles son las oportunidades de desarrollo. Y bueno, el día de mañana Javier Hurtado nos acompañará aquí y también nos explicará también más a detalle este desarrollo, ¿no? Más puntualmente, pero sin duda, pues bueno, se genera como una brecha grande de preguntas. La primera dice, GE lleva 128 años en la industria, Alberto. Sí. Como representante de GE, ¿qué recomendaciones le das a la cadena de suministro mexicana para ser exitosos? Yo creo que gracias por la pregunta, creo que parte de la respuesta lo dimos a lo largo de esta conversación, ¿no? Hay que hacer la tarea, hay que conocer las reglas del juego, es una industria totalmente diferente, quizá, no sé quién hizo la pregunta, a la que esta persona, a lo mejor, en la que esta persona opera, pero yo creo que un punto importante pudiera ser, y es algo que a nosotros nos ha funcionado, acérquense con las compañías que tengan más de una división de negocios. Por ejemplo, y era el ejemplo que yo les decía, en lugar de que se acerquen conmigo directamente para el sector de aviación, si no están listos, si van con alguna otra tractora y no están listos, muy probablemente les van a decir bye. Pero pudieran encontrar alguna otra puerta de entrada si esa compañía cuenta con otras divisiones de menor nivel regulatorio, menor nivel de complejidad, etcétera. También lo que hablábamos ahorita, la integración, la colaboración, o sea, no se quieran llevar el pastel completo, ¿no? Ustedes, si hay algo que no puedan cotizar porque no cuentan con esa capacidad, tomen el teléfono, conecten, vengan a estos eventos, conecten con otras compañías que puedan tener capacidades complementarias y que les permitan ofrecer una solución integrada. Eso es mejor que de plano decir, ¿sabes qué? No lo puedo hacer y que yo me tenga que traer el producto de otro país, ¿no? Por ejemplo. Excelente, muchas gracias. La segunda dice, ¿con qué organismos tenemos que acercarnos para buscar apoyo para certificarnos y darnos de alta como proveedores de maquinados de precisión? De acuerdo, si me permites, Alberto, me gustaría que la persona que hizo la pregunta me contacte directamente. Tengo muchas opciones que les puedo ofrecer y sobre todo especializadas en el sector aeroespacial para que les hagan un assessment, para que identifiquen dónde está su punto de partida y para que eventualmente puedan cumplir con estos requerimientos y revisen cómo y de qué manera pueden certificarse, revisen tiempos, revisen costos y demás, ¿no? Perfecto. Si quieres compartir tu correo electrónico, por favor, José Luis, Claro para que que sí. puedan… Al final les voy a dejar mi contacto. Ok, muchas gracias. Incubadoras de negocios que recomiendan también para crear una empresa pensada en ser proveedor de la industria aeronáutica, específicamente en el área de compuestos. Pues yo les voy a recomendar a Tech Aerospace, ¿eh? He escuchado que son bastante buenos, no sé tú, Alberto. He escuchado que son los mejores, Sí, ¿no? entonces podemos empezar por ahí. Algo le saben al negocio después de tantos años, ¿no? Sí, así no, es. definitivamente acérquense con nosotros. El tema de materiales compuestos es un tema que está en boga. Estamos conscientes de todas las mejoras y de todos aquellos elementos que se están sustituyendo en componentes, en productos que están volando, sí, y que a través de materiales compuestos se está encontrando la solución para poder sustituirlos y de una manera eficiente y sobre todo segura, ¿no? Y creo que definitivamente, ya fuera de broma, Tecva es una gran opción. O sea, ustedes tendrían que buscar una incubadora, pero es una incubadora de alta tecnología, ¿no? No es una incubadora de negocios tradicional. Digo, no las hago menos, pero es un sector sumamente sofisticado, vamos a decir, y la verdad es que el equipo de Tecva tiene a los expertos, ¿no? Excelente. En su experiencia, ¿saben si existen pymes en México dispuestas a asumir los riesgos de la gran inversión necesaria para integrarse a la industria aeroespacial? Totalmente, las hay y trabajo con muchas de ellas todos los días. Digo, no puedo dar nombres, pero sí las hay. Excelente. Muy bien, muchachos, pues creo que muy valiosa su aportación y marca un parteaguas para las conferencias y las aportaciones que vamos a seguir teniendo en el foro. Les pediría que compartan el correo, también que todas las personas que nos están viendo nos sigan durante las transmisiones el día de mañana y pasado mañana
que puedan conocer más a detalle, como la FEMIA también los puede ayudar con Javier Hurtado, cómo pueden acercarse a José Luis, Alberto, al Clúster Aeroespacial del Bajío y a muchas instituciones que, bueno, que estamos aquí para poder lograr esta transición o esta apertura hacia el sector aeroespacial. Si me permiten compartir su contacto, por favor. Yo tengo un anuncio más que hacer. Adelante, por favor. Y después mi contacto. Por ahí en pantalla, si me permiten poner la penúltima diapositiva, por favor. Les quiero hacer una invitación a todas aquellas empresas guanajuatenses a que se acerquen al programa TECVA Aerospace. Comencemos a hacer diagnósticos, comencemos a evaluar dónde está su punto de partida. Sabemos que un elemento fundamental para atenuar los efectos de la pandemia en los sectores en los que nos estamos especializados será la diversificación de su portafolio. En TECVA tenemos un equipo multidisciplinario en diferentes sectores que puede ser bien útil y bien valioso para que las empresas encuentren esas líneas de diversificación, inclusive migración hacia otros sectores, ¿no? Entonces, qué mejor que sea aeroespacial. Sabemos que es un pendiente en la agenda de gobierno, que lo están consolidando con el apoyo al clúster, que la Secretaría de Desarrollo Económico está haciendo grandes esfuerzos para atraer inversión y queremos ser parte de eso. Al final, decir que cuenten con nosotros para lo que haga falta y estoy seguro que tú también te sumarás eventualmente, Alberto, como institución a lo que sea útil en el punto de apoyar a las empresas a dar estos pasos y eventualmente a consolidarse, ¿no? Sumados estamos, digo, no es una novedad que TECVA, GE, FEMIA trabajemos en equipo. Obviamente cada uno de nosotros con un rol muy específico que desempeñar, pero cuenten con todo el apoyo también de nuestra parte, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, sin duda es una gran oportunidad para Guanajuato, para esta transición de el gran sector automotriz que también puede, pues bueno, generar y potenciarse y abarcar estas dos industrias tan importantes para el país. Por supuesto. Y invitarlos, ¿no?, a todos a que se sumen, que se informen, que se acerquen y por favor si pueden compartir su contacto, de cualquier manera nosotros también podremos ayudarlos a poderlos contactar. Sí, y mi correo es muy sencillo, es alberto.robles@ge.com, a sus órdenes. Bueno, en la pantalla tienen el mío, con toda confianza, ahí está mi número personal. Va a ser un gusto para mí escuchar de ustedes y decirles que estamos convencidos de que en Guanajuato podemos lograr un impacto muy interesante, sobre todo porque ya hay una base tecnológica instalada bien interesante, partiendo de que tradicionalmente este estado tiene un tema automotriz fuertísimo. Entonces, señores, tienen la mitad del camino ya recorrida. Veamos cuáles son los matices, cuáles son esas líneas y vayamos por ellas, ¿no? Que sea la gran oportunidad de llevar a sus empresas al siguiente nivel y al Estado a un desarrollo económico a través de un sector súper especializado con mayor valor agregado a un nivel todavía aún más importante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y le pasan la estafeta a Javier Hurtado el día de mañana a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos para continuar con este foro y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí mañana, tanto en la plataforma como aquí con nuestros queridos ponentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, estamos en contacto.